Lección Divina del 26º domingo del tiempo ordinario, que corresponde al Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, visítanos hoy con tu sabiduría e inteligencia espiritual. Ilumina los ojos de nuestro corazón para que podamos comprender el sentido de las Escrituras, el mensaje que Jesús, Maestro, verdad, nos quiere comunicar en este día. Haz que la palabra que escuchamos resuene en nuestro corazón y pase del corazón a la vida, que no seamos solo oyentes de la buena noticia, sino que con tu gracia la llevemos a la práctica. Ven, Espíritu Santo, abre nuestra mente, voluntad, corazón y haznos acogida de la palabra, de la verdad y de la vida. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con nuestra lección divina. Pasamos al momento de ver el texto. ¿Qué nos dice el texto para que nos ayude a preparar nuestra lección divina de este domingo que vamos a celebrar? Esperemos que nos ayude pues a disponernos. Hoy la liturgia nos propone la parábola de los 2 hijos enviados por el padre a trabajar en su viña. De estos 2 hijos, cuando su padre les pide que vayan a la viña, el primero responde no, pero luego va. Y el segundo responde sí, pero luego no va. Comencemos por descubrir una gran diferencia entre el primer hijo, que es perezoso, y el segundo, que es hipócrita. Con esta parábola Jesús pone 2 opciones entre nosotros, que, como bien lo sabemos, no siempre estamos dispuestos a decir sí con las palabras y las obras, porque somos pecadores. Pero podemos elegir entre ser pecadores en camino, que siguen escuchando al Señor, y cuando caen se arrepienten y se levantan como el primer hijo, o podemos contentarnos con ser pecadores sentados, es decir, listos para justificarse siempre con palabras inconsistentes, según sus pretextos interminables. Jesús dirige esta parábola a algunos jefes religiosos de aquel tiempo que se parecían al hijo de la doble vida, mientras que la gente común normalmente se comportaba como el otro hijo. Estos jefes sabían y explicaban todo como verdaderos intelectuales de la religión, pero no tenían la humildad de escuchar, el coraje de interrogarse, ni mucho menos la fuerza de arrepentirse. Jesús es muy severo con ellos y les dice que incluso los publicanos y las mujeres de la mala vida les precederán en el reino de Dios. ¡Qué palabras tan fuertes! Es un reproche muy fuerte contra quienes no estaban equivocados en el concepto, sino en el modo de vivir y pensar delante de Dios. Podemos decir que eran custodios inflexibles de las tradiciones humanas,
pero eran al mismo tiempo incapaces de comprender que la vida según Dios es un camino que requiere la humildad de abrirse, de arrepentirse y de recomenzar. ¿Qué nos dice esto hoy a nosotros? Que no hay una vida cristiana en la cual baste con cumplir algunas normas para tranquilizar la conciencia. La palabra clave es arrepentirse. Esto es lo que permite transformar un no a Dios en un sí, y el sí al pecado en un no por amor al Señor. En definitiva, en el camino de cada uno hay dos sendas: ser pecadores arrepentidos o ser pecadores hipócritas. Por lo que cuenta no son los razonamientos que justifican e intentan salvar las apariencias, sino un corazón que avanza con el Señor, que lucha cada día, que se arrepiente y que regresa a Él, lo que dice el Papa Francisco en alguna de sus homilías. Bien, pues, queridos hermanos, creo que esta parábola entonces nos tiene que llevar a una meditación bien profunda. Todos los santos tuvieron un pasado. Creo que si nos metiéramos a ver la vida de algunos de ellos, pensemos por ejemplo en San Agustín de Hipona, una vida disoluta, una vida alejada de Dios, que conoció a los maniqueos y demás buscando la verdad. Y cuando la encuentra en Jesús le cambiará la vida. Y en sus confesiones tiene una frase muy hermosa que dice: tarde te conocí, Señor, tarde te amé. Creo que por ejemplo, como él, otros más que se equivocaron, pero al final primero habían dicho no con su vida disoluta, pero después dijeron sí. Creo, hermanos, que como San Agustín podríamos estar nosotros en nuestra vida, que a veces decimos sí, sí, no, sí. Por ejemplo, podemos dar, ¿no?, algunos casos concretos al matrimonio. Sí al matrimonio, sí pido a mi novia, sí me caso por la iglesia. Y después pues empezamos una etapa bonita y después podríamos perdernos, podríamos volvernos adúlteros o incluso divorciarnos o engañar a la esposa una y otra vez o ser alcohólicos, violentos. Entonces, primero dijimos que sí, pero terminamos diciendo no con nuestras vidas. En cambio, puede haber otros, ¿no?, que durante mucho tiempo no se quisieron casar, se juntaron nada más y eran malas parejas, malos padres, alejados de Dios, violentos, pero en algún momento de su vida conocen a Jesús al llamado, se arrepienten, le piden perdón a sus hijos, a su mujer, se casan por la iglesia y empieza una nueva vida. Fíjense, y a veces estas parejas son las que mejor viven, porque primero fue un no y se convirtió en un sí. Y así podemos dar otros ejemplos, ¿no? En nuestra vida hay muchos jóvenes, por ejemplo, que dicen sí, voy a estudiar, sí, voy a ser responsable, y pues empiezan bien en la primaria, la secundaria, pero en la prepa pues se pierden y resulta que no hubo el cumplimiento de sus sueños, y otros más incluso hasta se pierden, ¿no?, con malas decisiones, en las drogas, en el narcomenudeo, en haciendo de su vida una vida disoluta. Pero también ha habido casos de jóvenes que su rendimiento intelectual en la primaria, en la secundaria, eran de aquellos que pasaban de a panzazo, como se dice coloquialmente, pero resulta que en la prepa la vida les empieza a cambiar, empiezan a soñar y pasan a las universidades, se gradúan, se superan,
de dar una mejor vida, una calidad de vida mejor a sus familias. Y son buenos hijos y parecía que no, pero primero fue un no y después un sí. Ha habido gente alejada de Dios. Otro ejemplo podría ser gente que renegaba, gente que no creía, gente que no iba a misa, gente que no creía en los sacramentos. Y decían, yo nunca voy a buscar a Dios, pero después viene un momento de llamado, sea a través de la novia, sea a través de una circunstancia, y la vida les cambia, ¿no? Y se vuelven personas muy cristianas, personas que aman a Dios, y son un ejemplo de vida para sus familias. Entonces primero fue un no y luego un sí, pero también ha pasado personas, ¿no?, que tienen algún apostolado en la iglesia, incluso catequistas y demás, y están bien, pero llega un momento en que pues se dejan corromper por el pecado y se pierden, y después se vuelven peores que los otros, ¿no? Primero fue un sí, pero después terminan siendo un no. Entonces, queridos hermanos, yo creo que estamos a tiempo. Si nuestra vida ha sido un sí, esforcémonos por mantenernos en el sí. Si nos hemos equivocado y hemos caído en un no, la buena noticia es que todavía tenemos tiempo de corregirnos, de enmendarnos, de pedirle perdón a Dios, de decirle, Señor, te dije hace 10 años que sí, y hace un año caí en un no, bueno, pues me quiero volver a empezar en un sí. Y si es todo lo contrario, estamos en un no, puede ser que estemos alejados, que no creamos, que no querramos el sacramento del matrimonio, que ya no querramos buscar a Dios. Bueno, pues la ventaja es que todavía tenemos tiempo de decirle un sí al Señor, un sí a la vida, un sí a la religión, un sí a la vida cristiana, un sí al matrimonio, un sí a la fidelidad. En fin, hay tantas maneras de decirle hoy a Dios que sí. El Señor nos está esperando. El Señor siempre tiene esperanza en nosotros, nos mira. Todos tenemos oportunidad de volver a empezar, de arrepentirnos. Entonces les decíamos hace un rato, seamos pecadores arrepentidos. Tengamos la oportunidad de empezar y no seamos cristianos hipócritas o cristianos falsos. Mejor pecadores arrepentidos, que nos demos la oportunidad de decirle nuevamente sí al Señor, aquí estoy, sí a la familia, sí a la vida, sí a la verdad. Pues esta es la noticia que nos tiene el Evangelio de este domingo. Bueno, pues esperemos que esta muy modesta oferta que nos ofrece la parroquia de San Vicente, diácono y mártir, para la Lección Divina en los distintos niveles nos ayude, o si no, nos ayude a cada uno de nosotros para que nos vayamos preparando para la misa del próximo domingo, que vayamos haciendo como una tarea y podríamos como que pensar, ¿no?, en algunas preguntas. ¿A quién seré yo de los dos hijos ante Dios hoy? ¿Como el primero o el segundo? La otra pregunta es, ¿qué respuesta quiero darle a Dios? Si ya me identifiqué con alguno de los dos, bueno, ahora ¿qué respuesta quiero darle yo al Señor a partir de ahora? Y bueno, una tercera podría ser si soy consciente de que podría alcanzar todavía la santidad, como le alcanzó San Agustín u otros más, que sí dieron la oportunidad de pensar de nuevo. Bueno, pues ánimo, que Dios los colme de bendiciones y los llene de su santo amor. Seguimos saludando a toda la feligresía de San Vicente, a los amigos de otras parroquias, de otras diócesis o del extranjero, que nos siguen a través de las redes sociales. Que el Señor los haga muy felices. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias, Señor, por todas las ocasiones que te hemos dicho sí, y por haber sido sinceros contigo, y por todas las veces que nos has regalado lo más hermoso que tenemos, que es el don de la vida. Gracias por todas las personas
que día a día se encuentran con nosotros y les damos un poco de alivio espiritual y material. Por eso te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón porque no te hemos sabido decir que sí, o si te lo decimos en nuestro interior, te decimos que no. Por las veces que no hemos dado testimonio frente a los demás y por todas las ocasiones que no hemos sabido ayudar a nuestros hermanos. Perdón, Señor, perdón. Cuando miro atrás, solo puedo ver tu fidelidad. Todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estar en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. No te cambio por nada. No te